Muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema de combinaciones lineales, ¿sí? Para comprender un poquito lo que es una combinación lineal, vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos más básicos que podemos ver al respecto es la generación de colores. Si ustedes se acuerdan de sus clases de primaria, de artísticas, existen pues los colores que son los colores básicos o los colores primarios. Estos colores son el azul, no es precisamente este azul, pero es el azul, el rojo, o lo más rojo que puedo pintar aquí, y el amarillo. ¿Sí? A partir de estos colores, entonces se formaban el resto de los colores, empezando que mezclando dos colores de estos que se llamaban los colores secundarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al mezclar el rojo con el amarillo, pues se obtenía el color naranja, que era un color secundario. Luego, al mezclar el azul con el amarillo, pues obteníamos el verde. Y al mezclar el azul con el rojo, obteníamos el morado. Y luego se podían combinar no de 2 en 2, sino ya de 3 en 3 colores, y esto pues iba generando todos los colores en el espectro, ¿sí? En la teoría del color, además de los 3 colores primarios, se utiliza también lo que es el blanco y el negro para terminar de generar los colores que se tienen, ¿sí? Así entonces pues se puede hacer un azul más claro o un azul más oscuro, dependiendo de lo que se le haga. Esto también se ve, por ejemplo, en las impresoras. En las impresoras se tienen 3 colores, se tiene el cian, se tiene el amarillo y se tiene el magenta, junto con el negro. Y con estos 4 colores se generan el resto de los colores del espectro, es decir, ustedes pueden mandar imprimir cualquier documento a color y únicamente combinando cierta cantidad de cada uno de estos colores se va a generar el color que ustedes buscan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de alguna manera, combinando estos colores se podría generar un verde, ¿sí? Entonces, estas combinaciones que se hacen, muchachos, corresponden a lo que el concepto pues de lo que sería una combinación lineal. Existen otras aplicaciones, por ejemplo, las aleaciones. No sé si saben ustedes, estoy segura de que sí, que existen algunos materiales que son una mezcla de diferentes metales. Por ejemplo, el oro blanco. Sí, el oro blanco no es un material, o sea, no es un elemento que se encuentra en la naturaleza. El oro blanco es un elemento que se construye combinando oro, que se construye combinando cobre, níquel y a veces zinc, creo, pero no sé. Entonces, combinando estos metales, se obtiene un nuevo compuesto que se conoce como oro blanco, ¿sí? También, por ejemplo, el concreto, para aquellos de ustedes que vayan orientados hacia la ingeniería civil. El concreto, pues no es algo que ustedes vayan y compren así en la ferretería de, oiga, denme un saco de concreto, no. El concreto se construye a partir de ciertos materiales que son el cemento, arena, cemento más arena, más grava y pues agua, ¿verdad? Entonces, estas combinaciones de distintos elementos me van a generar un nuevo elemento. Pero la cosa aquí es que yo tengo que saber la proporción en que voy a colocar o en que voy a agregar cada uno de los elementos base, vamos a decirle así, para generar el nuevo elemento. Un concreto, muchachos, o más bien el concreto, tiene diferentes durabilidades dependiendo de qué porcentaje de cada uno de estos 4 elementos se incluye.
Entonces, para cada uno debo tener una constante que me indique cuánto voy a colocar de cada una. Tantas partes de cemento, tantas partes de arena, tantas de grava y tantas de agua. Y obviamente conforme estas partes se modifiquen, pues el concreto resultante va a ser un concreto distinto. Y lo van a ver ustedes, y volvemos, los que se aboquen a estudiar algo relacionado a la construcción, van a ver que existen distintos tipos de concreto que se utilizan para distintos tipos de construcciones y todos se forman con los mismos 4 ingredientes. Ahí nada más es la proporción en que se mezcla cada uno de ellos. Lo mismo sucede con los colores. Independientemente del color que yo esté generando, pues no es la misma proporción que voy a tener de el cian, el amarillo, el negro y el magenta para generar un verde oscuro o para generar un verde claro. ¿Sí? Las proporciones que se mezclen de cada uno de ellos deben ser distintas. Precisamente eso es lo que es una combinación lineal. Hablando en términos matemáticos, una combinación lineal se da cuando, al tener yo un conjunto de vectores, ¿sí? Estos vectores los multiplico cada uno por un escalar y los sumo. ¿Sí? Entonces, al multiplicar cada vector por un escalar, recuerden que los escalares son constantes, ¿sí? Son números reales. Entonces, al multiplicar cada vector por un escalar y sumar esto, lo que me va a generar es un nuevo vector distinto a los anteriores. Y este nuevo vector es el resultado de una combinación lineal. Entonces, la manera de expresar una combinación lineal, pues es precisamente esta de aquí. Cada elemento se multiplica por un escalar y se suma. Quiere decir entonces que hay elementos que son generados a partir de una combinación lineal. Por ejemplo, tenemos nosotros el siguiente vector. Es el menos 7, 7, 7. Este vector es una combinación lineal de estos dos vectores, del vector menos 1, 2, 4 y el vector 5, menos 3, 1. ¿Cómo sé yo que es una combinación lineal de estos dos? Bueno, porque existen dos escalares que al multiplicarlos por estos vectores me van a generar este tercer vector. Y esos escalares son el 2 y el menos 1. Entonces, si yo hago 2 por menos 1, 2, 4, más menos 1 por 5 menos 3, por 5 menos 3, 1, me debería de dar el vector menos 7, 7, 7. Y vamos a verificarlo. Recuerden que aquí pues, se hace una multiplicación de un vector por un escalar y luego una suma de vectores. Entonces, este primer vector pues sería menos 2, 4, 8, más menos 5, 3, menos 1. Y luego sumamos componente a componente. Menos 2 menos 5 menos 7, 4 más 3, 7 y 8 menos 1, 7. Que es precisamente el vector que estábamos buscando generar. Entonces, cuando yo puedo expresar un vector en términos de otros vectores distintos a él, cada uno de ellos multiplicado por un escalar, pues se dice que este vector es una combinación lineal. Y las combinaciones lineales, muchachos, no se presentan únicamente en vectores, se presentan en cualquier elemento de un espacio vectorial, que vamos a ver luego a profundidad qué es eso. Pero básicamente pueden ser vectores, funciones o matrices. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos las matrices
Vamos a tener estas dos. Tenemos una matriz menos 1, 0, 4, 1, 1, 5. Y tenemos la matriz 0, 1, menos 2, menos 2, 3, menos 0. ¿Sí? Es de 2 por 3. Entonces, yo quiero verificar si estas matrices las puedo expresar como una combinación lineal para generar una tercera matriz, que sea la matriz menos 3, 2, 8, menos 1, 9, 3. Si quiero hacer eso, entonces lo que tengo que hacer pues es buscar dos escalares que al multiplicarse por cada una de las matrices, de las primeras dos matrices, me generen la tercera. En otras palabras, yo tengo que plantear una combinación lineal, es decir, tengo que tener una constante por la primera matriz, más otra constante o coeficiente o escalar por la segunda matriz, y lo que quiero es que esta combinación lineal pues me genere a esta tercera matriz. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer pues es determinar si existen o no estas dos constantes, o sea, si podemos encontrar los valores de C1 y de C2. Si no los podemos encontrar, entonces quiere decir que esta matriz no es una combinación lineal de estas otras dos matrices, ¿sí? Pero si sí los podemos encontrar, pues entonces sí sería una combinación lineal. Y vamos aquí viendo. Miren, por ejemplo, si este primer elemento multiplicado por C1 más este primer elemento multiplicado por C2 me tiene que dar este primer elemento de aquí. Díganme ustedes, así al tanteo y fijándonos nada más en ese primer elemento, ¿cuánto tendría que valer C1 y C2? 3. ¿El C2? No sé, ustedes No, el díganme. C1 es 3, no, maestra, porque pues si multiplicamos el 0 igual va a ser 0. Entonces, C1 tendría que valer 3. Vamos a ver otro de los elementos, a ver si nos podemos ir dando una idea. Fíjense, vamos con el siguiente, con el elemento 1, 2. Al multiplicar este por C1 y al multiplicar este por C2, me tiene que dar este de aquí. Entonces, así, al tanteo, ¿cuánto tendría que valer C2? Recuerden que sería 0 por C1 más menos 1 por C2 me tendría que dar 2. Es menos 2, maestra. Así es, menos 2. Ahora, eso lo sacamos al tanteo y nada más para dos elementos, pero vamos a ver si funciona para los demás. Por ejemplo, aquí tenemos, sería 3 por 4, 12, más menos 2 por 2, menos 4. Y esto me da 8, que precisamente corresponde al elemento 1, 3. ¿Sí? Luego teníamos 3 por 1, pues 3. Y menos 2 por menos 2, 4. Y esto me da 7. Aquí ya no me quedó, pues multipliqué mal. Copié mal una matriz, que es lo más seguro. Es que no existe. La copié mal. Se fijan que este era el menos 1. Lo puse menos 1 y debería de ser positivo. Una disculpa. Entonces aquí pues tendríamos que cambiar el valor del C2 a positivo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí sería en el elemento 1, 3, que es el 8 que tenemos ahí, pues sería 3 por 4, 12, más, y luego 2 por menos 2,
menos 4, igual sigue dando 8. Ahí fue error mío, una disculpa. Vamos ahora sí con el siguiente renglón. Tenemos aquí 3 por 1, 3. Y luego más 2 por menos 2, menos 4, que es menos 1, que ahora sí corresponde al elemento 2, 1. Igual con el siguiente elemento, ¿sí? Tendríamos 3 más 6, 9. Y luego tendríamos 15 menos 12, 3. Entonces sí se cumple. Quiere decir que con estos dos valores que le asignamos a C1 y a C2, podemos escribir o podemos expresar esta matriz como una combinación lineal. ¿Sí se entiende eso? Sí, maestra. Existe una manera más general de resolver esto sin necesidad de estar haciendo así como que al tanteo, sino existe una forma de verlo de manera general. Y esta forma es mediante sistemas de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, queremos nosotros determinar si, utilizando este conjunto de funciones, x cuadrada más 1, x cuadrada menos 1 y x más 6, podemos expresar como una combinación lineal la función x cuadrada más 2x menos 3. ¿Sí? Entonces, si yo quiero expresar la función x cuadrada más 2x menos 3 en forma de una combinación lineal usando las otras funciones, pues lo que tengo que hacer precisamente es plantear esa combinación lineal. Es decir, un escalar por x cuadrada más 1 más otro escalar por x cuadrada menos 1 más c3 por x más 6. Y esto me tendría que dar, en caso de que se pudiera, pues la función x cuadrada más 2x menos 3. ¿Cómo entonces le voy a hacer para encontrar el valor de C1, C2 y C3? Obviamente lo puedo ir haciendo al tanteo, como lo hice anteriormente, pero si lo queremos plantear nosotros para hacerlo de una forma general, pues lo que vamos a hacer es construir un sistema de ecuaciones. Vamos haciendo ecuaciones por cada término. Primero, los términos cuadráticos. Tendríamos C1 más C2 es igual a 1. ¿Sí? Son los coeficientes de los términos cuadráticos. Luego, los términos lineales. Solamente tenemos este y este. Entonces sería C3 es igual a 2. Y por último, los términos independientes. Sería este y este. Entonces tendríamos C1 menos C2 más 6 C3 es igual a menos 3. Y eso que tenemos ahí, pues es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que se pueden resolver mediante uno de los métodos que ya estudiamos, ya sea por Gauss o por Gauss-Jordan. Recuerden que para poder resolver este sistema, lo primero que hacíamos era expresarlo en forma matricial. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2 y 1 menos. Ahora, en este caso, pues ya tenemos aquí nuestro primer pivote y ya tenemos el 0 debajo. Entonces, solamente tendríamos que hacer el renglón 1 menos el renglón 3 para eliminar el siguiente, el elemento. Entonces, vamos a tener 1 menos 1, 0, 1 menos menos 1, 2, 0 menos 6, menos 6, y 1 menos menos 3, 4. Ahora, no podemos hacer este elemento un 1 porque pues es un 0. Lo que sí podemos hacer es intercambiar el renglón 2 y el renglón 3.
y nos quedaría de esta manera. Y ahora sí, ese 2 que tenemos ahí, sí lo podemos convertir en un 1, multiplicando todo el renglón 2 por un medio. Nos quedaría 0, 1, menos 3, 2. Y si se fijan, pues aquí ya tenemos el método de Gauss completo, ya no tenemos que hacer ninguna otra operación. Entonces, esto nos indica que el coeficiente C3 es igual a 2. Luego, C2 menos 3C3 es igual a 2 y C1 más C2 es igual a 1. Entonces, ya tenemos el primer valor. Sustituyendo en la segunda ecuación, pues nos quedaría que C2 es igual a 2 más 3C3, es decir, 2 más 3 por 2, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 8. Y tenemos el segundo valor. Y sustituyendo esto en la tercera ecuación, pues vamos a tener C1 es igual a 1 menos C2, es decir, 1 menos 8, entonces C1 va a ser igual a menos 5. Tenemos ya los tres valores, ¿sí? O el valor para cada una de las tres constantes para poder entonces formar la combinación lineal. ¿Qué concluimos de esto? O sea, resolvimos el sistema, pero ¿qué concluimos? Concluimos que esta función sí es una combinación lineal de este conjunto de funciones, ¿sí? En caso de no tener los coeficientes, o sea, de que el sistema fuera indeterminado, que no tuviera una solución, en ese caso no sería una combinación lineal. ¿Sí se entiende? Maestra. ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas o comentarios? No.